Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy día me ha tocado exponer acerca del tema de la corrupción en la economía peruana y la política y su relación con la política fiscal. A continuación se presenta el nombre de los compañeros que participaron en en esta exposición y en este informe, que vendría a ser el grupo 7. La corrupción. La corrupción representa una fuerza desestabilizadora que socava los fundamentos económicos y sociales de cualquier nación, y el Perú no es una excepción a esta. A lo largo de su historia, este país ha enfrentado diversos desafíos en su lucha contra la corrupción, un fenómeno arraigado que afecta profundamente las instituciones públicas y por ende su política fiscal. Se explicará la intersección de la escuela económica de la corrupción y la política fiscal en el contexto peruano, analizando cómo estas dinámicas interactúan para moldear el desarrollo económico y social del país. Eh, para entender un poco lo que vendría a ser la corrupción, debemos entender las ramificaciones que esta afecta. En el caso específico del Perú, esta se ha centrado en sectores cruciales como la infraestructura, la administración pública, las inversiones y la gestión de recursos naturales, distorsionando las políticas fiscales que son las que se encargan de velar por el crecimiento y el bienestar social. Por otro lado, la política fiscal es una herramienta por la cual el Estado maneja la distribución de los recursos económicos y la promoción del desarrollo económico sostenible. Sin embargo, la eficacia de esta se ve reducida drásticamente debido al problemas de corrupción. Eso será explicado más adelante. Como primer punto, tenemos que determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico, en este caso, no olvidemos que es la corrupción. Tenemos, en primer lugar, la Escuela de Economía Institucional, que sostiene que las instituciones juegan un papel fundamental en la determinación del comportamiento económico y político de un país. En el caso de Perú, se reconoce que esta tiene una debilidad institucional muy fuerte, muy marcada desde hace varios años. No pueden tener un control adecuado y esto lleva a prácticas corruptas como el desvío de fondos, manipulación de contratos públicos y la evasión fiscal. Esto, la- Esto es favorecido por la falta de instituciones sólidas y eficientes. Bueno, como la Escuela de Elección Pública, tenemos de que esta escuela examina cómo los incentivos e intereses personales influyen en las decisiones de otros actores políticos y económicos. La falta de transparencia y la rendición de cuentas puede alimentar esta escuela económica. Después tenemos la escuela marxista, que la corrupción se entiende como un reflejo de las desigualdades sociales. Eh, en el Perú, donde existe esta disparidad bien marcada, los grupos económicos dominantes pueden influir sobre las clases más bajas para su beneficio personal, utilizando su posición de poder para evadir impuestos o asegurar contratos favorables. Y por último, la Escuela de Economía en Desarrollo, que esta se centra en cómo los factores económicos, sociales e institucionales afectan el desarrollo económico y la redistribución del ingreso. A ver, después en un siguiente punto tenemos que explicar qué conceptos de la economía estudiados se relacionan con el fenómeno económico. Primero tenemos las leyes y regulaciones contra la corrupción, que son el decreto legislativo 1385, la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo del 2022, la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses del sector público. Las dos primeras nos sirven para evitar la corrupción tanto en ambientes públicos como el Poder Ejecutivo, y la última nos indica que debemos de dar una declaración jurada de los bienes e intereses que tenemos con el sector público. Esto con la finalidad de tener un mayor control. Después tenemos la política fiscal. La política fiscal es, se refiere a las decisiones que se toma un gobierno sobre sus ingresos y gastos, con el objetivo de influir en la economía del país. Es una herramienta fundamental en la política económica que los gobiernos utilizan para distribuir y promover el uso de la riqueza. En el contexto del Perú, juega un papel fundamental, ya que la corrupción afecta muy gravemente
esta política fiscal redistribuyendo de mala forma los recursos y las riquezas y evitando que no lleguen toda la cantidad exacta que son distribuidas para estas, incluso poniéndole trabas. Entre los componentes de las principales de las políticas fiscales tenemos los ingresos fiscales, los gastos fiscales y el balance fiscal. Los ingresos que son, bueno, obtenidos por impuestos, papeletas, entre otros, y gastos fiscales, que es, por ejemplo, el pago de la deuda externa, entre otros. Como objetivos de la política fiscal tenemos la estabilización económica, el crecimiento económico, la redistribución de riqueza, provisión de bienes y servicios públicos. El impacto de la corrupción en la política fiscal peruana. Tenemos la evasión fiscal, que esta facilita la evasión de impuestos, reduciendo los ingresos fiscales. Tenemos un gasto público ineficiente, que el dinero que se está enviando para un sector público no es usado adecuadamente, solamente se usa una cantidad y no todo lo que se menciona. La distorsión de prioridades de gastos, que los funcionarios pueden favorecerse con proyectos que ofrecen mayores oportunidades de sobornos, y el aumento del déficit fiscal. Después tenemos casos emblemáticos de corrupción y su impacto en la política fiscal peruana, como es el caso de Odebrecht, muy conocido, que esta empresa brasileña de construcción, que hubieron muchísimos casos de corrupción, que fue un escándalo a nivel de Sudamérica. Los petroaudios, de forma similar con el tema del petróleo y la corrupción de gobiernos regionales, que es muy conocida, ya que todos los gobiernos regionales tienen problemas de corrupción, están siendo investigados. Los mecanismos de corrupción en la política fiscal son las contrataciones públicas, mediante las obras, ejecución presupuestaria y administración tributaria. Las consecuencias económicas de la corrupción en la política fiscal son la reducción de inversión pública efectiva, distorsión de los incentivos económicos, aumento de desigualdad y pérdida de confianza en las instituciones. Por último, como medida tenemos el fortalecimiento de instituciones de control, transparencia y acceso a información, la reforma del sistema financiero político, mejora de los sistemas de gestión financiera pública y el fortalecimiento de la ética pública. Eh, Después tenemos la perspectiva macroeconómica de la corrupción. No olvidarse que la macroeconomía se refiere al entorno global económico, al entorno del país y del mundo, ya un entorno más grande. Esta influye en la velocidad de crecimiento económico y distribución de frutos, teniendo la repercusión de la situación laboral y fortaleza de la política social. La corrupción y sus valores y sus factores macroeconómicos son el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de desempleo. Todas estas tienen una similitud. El Producto Bruto Interno es afectado por la corrupción debido a que los gastos ocasionados por estas, según un artículo que he estado investigando, representa el 2% del PBI total del país. Es bastante dinero que el que se pierde en el tema de corrupción. Aparte que esto genera que el país no se desarrolle correctamente porque los recursos no están distribuidos correctamente entre la población y no se dan las obras exactas con la finalidad de que sean beneficiados. Después, el tipo de cambio y la inflación son dos conceptos muy similares, ya que estos están relacionados con la inestabilidad política que genera la fluctuación de la moneda, en el caso de la conversión del dólar al sol, que, por ejemplo, ahora último en los escándalos del Rolex que hubo con la presidenta Dina Boluarte, este tipo de cambio y la inflación se vio alterada. Esto debido a que los inversionistas e incluso las mismas personas retiran sus dólares por temor a buena incertidumbre o temor a qué sucederá y quieren cuidar su dinero, su efectivo. Y también los inversionistas piensan dos veces antes de contribuir en el país. Y esto también ocasiona lo que vendría a ser la tasa del desempleo, ya que si una transnacional se retira del país, aumenta esta tasa de desempleo, ya que muchas personas se quedarían sin puesto laboral. Desde perspectiva microeconómica, tenemos que la corrupción puede tener efectos perjudiciales significativos. No olvidemos que la microeconomía se refiere a lo que vendría a ser a escala más pequeña, a escala personal. La distorsión de asignación de recursos. Los recursos no llegan a las personas que nos necesitan, no llegan correctamente a nosotros. La inequidad y desconfianza. Nosotros desconfiamos de los gobierno, del sector público, y no nos desconfiamos, no queremos invertir, no queremos mejorar.
Tenemos la reducción de la inversión extranjera, que ya se los mencioné anteriormente, que esto se da debido a a la inestabilidad, a que no saben si invertir o no invertir, porque un país corrupto es un país que no es seguro para invertir. Y costos adicionales que representa la corrupción, que al final tenemos que pagarlo nosotros con nuestros impuestos. Y nos afecta esto al no ser distribuida la riqueza correctamente. Como conclusiones, tenemos que las diferentes escuelas económicas ofrecen perspectivas únicas para entender cómo la corrupción afecta la política fiscal en el Perú. Las escuelas económicas también ofrecen marcos teóricos para entender cómo las políticas fiscales se afectan por la corrupción en el Perú. La corrupción y la política fiscal representan un desafío significativo para el desarrollo económico y social del Perú. Afecta negativamente la capacidad del gobierno para recaudar ingresos y asignar recursos de manera eficiente, socavando los objetivos fundamentales de la política fiscal. Para abordar ese problema se requiere un enfoque multifacético que incluye reformas institucionales, mayor transparencia, uso de tecnología avanzada y un cambio cultural hacia la integridad. Solo a través de esfuerzos sostenidos y coordinados se podrá mejorar la eficacia de la política fiscal y promover un desarrollo económico más equitativo y sostenible en el Perú. La lucha contra la corrupción y la política fiscal no es cuestión de ética pública, sino también de eficiencia económica y justicia social. Al mejorar la integridad en la gestión de los recursos públicos, el Perú puede liberar un potencial económico significativo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y por último, para abordar efectivamente ese problema, es fundamental implementar reformas estructurales que fortalezcan las instituciones públicas y promuevan transparencia y la integridad en la gestión de recursos fiscales y establezcan mecanismos robustos de supervisión y control. Eso sería todo. Muchas gracias.